medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Me acompaña el pastor Orlando González y es un gozo invitarles para orar. Dios eterno, gracias por darnos el privilegio de reunirnos para alabar tu nombre y dedicar estos momentos a examinar la manera como tú has guiado a tu pueblo. Por eso rogamos tu presencia y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy nos proponemos comentar acerca del capítulo 23 del libro El conflicto de los siglos. Este capítulo se titula Profecías cumplidas y trata de la dinámica que sucedió en el movimiento adventista. Cuando hubo pasado el tiempo en que a principio se había esperado la venida del Señor, la primavera de 1844, los que así habían esperado con su fe el advenimiento se vieron envueltos durante algún tiempo en duda y en incertidumbre. Mientras que el mundo los consideraba como completamente derrotados y como si se hubiera probado que habían estado acariciando un engaño, la fuente de su consuelo seguía siendo la palabra de Dios. Muchos continuaron escudriñando las Santas Escrituras, examinando de nuevo las pruebas de su fe y estudiando detenidamente las profecías para obtener más luz. El testimonio de la Biblia, en apoyo de su actitud, parecía claro y concluyente. Había señales que no podían ser mal interpretadas y que daban como cercana la venida de Jesús. La bendición especial del Señor, manifestada tanto en la conversión de los pecadores como en el reavivamiento de la vida espiritual entre los cristianos, había probado que el mensaje provenía del cielo. Y aunque los creyentes no podían explicar el chasco que había sufrido, abrigaban la seguridad de que Dios los había dirigido en lo que habían experimentado. Las profecías que ellos habían aplicado al tiempo del segundo advenimiento iban acompañadas de instrucciones que correspondían especialmente con su estado de incertidumbre y de indecisión, y que los animaba a esperar pacientemente en la firme creencia de que lo que entonces parecía oscuro a su inteligencia sería aclarado a su debido tiempo. Entre estas profecías se encontraba la de Habacuc, capítulo 2, versículo 1 al 4. Me pondré, dije, sobre mi atalaya, me colocaré sobre la fortaleza y estaré mirando para ver qué me dirá Dios y lo que yo he de responder tocante a mi queja, a la que respondió Jehová y dijo, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer correctamente. Habacuc continúa diciendo, porque la visión todavía tardará hasta el plazo señalado, bien que se apresura hasta el fin y no engañará la esperanza. Aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá y no se tardará. Pero he aquí el ensoberbecido, su alma no es recta en él. El justo, empero, por su fe vivirá. Para el año 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente, le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y el Apocalipsis. La publicación de este cartel
fue considerado como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo. La visión todavía tardará hasta el plazo señalado. Bien que se apresura hacia el fin y no engañará la esperanza, aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará. El justo empero por su fe vivirá. Una porción de la profecía de Ezequiel, que también fue fuente de fuerza, de consuelo y de esperanza para los creyentes, y que está en el capítulo 12 del libro de Ezequiel, los versículos 21, 25, 27 y 28, nos registran: tuve además revelación de Jehová que decía: Hijo del hombre, ¿qué refrán es este que tenéis en la tierra de Israel que dice: se van prolongando los días y fracasa toda visión? Por tanto, diles: ha llegado los días y el efecto de cada visión. Hablaré, y la casa que dijere se efectuará, no se dilatará más. Los de la casa de Israel están diciendo que la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, respecto de tiempos lejanos, profetiza él. Por tanto, diles: así dice Jehová el Señor, no se dilatará más ninguna de mis palabras. Lo que yo dijere, se cumplirá. Los que esperaban se regocijaron en la creencia de que aquel que conoce el fin desde el principio había mirado a través de los siglos y, previendo su contrariedad, les había dado palabras de valor y de esperanza. De no haber sido por estos pasajes de las Santas Escrituras, que los exhortaba a esperar con paciencia y con firme confianza en la palabra de Dios, su fe se habría cejado a la hora de la prueba. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas. En el capítulo 24 de San Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la iglesia, de su primer advenimiento hasta el segundo, a saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el oscurecimiento del sol y de la luna, la caída de las estrellas, y después habló de su venida en su reino y refirió la parábola que describe a 2 clases de siervos que esperaban su aparecimiento. El capítulo 25 comienza con las palabras: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se presenta a la iglesia que vive en los últimos días la misma enseñanza que se había hablado en el capítulo, al final del capítulo 24. Lo que ella experimenta se ilustra con las particulares del casamiento oriental. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito: he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Se comprendía que la venida de Cristo, anunciada por el mensaje del primer ángel,
estaba representada por la venida del esposo. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Tanto en esta parábola como en la de Mateo 24 se representan dos clases de personas. Una y otra habían tomado sus lámparas, la Biblia, y a su luz salieron a recibir el esposo. Mientras que las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Sin embargo, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Estas últimas habían recibido de la gracia de Dios el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda. A fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios y habían procurado con ardor que hubiera una pureza de corazón en su vida. Tenían una experiencia personal, una fe en Dios y en su palabra, y eso no podía borrarlo, el desengaño ni la dilación. En cuanto a las otras vírgenes, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Habían obrado por impulso, sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, pero se habían apoyado en la fe de sus hermanas. Satisfechos con la luz vacilante de las buenas emociones, sin comprender a fondo la verdad y sin que la gracia hubiera obrado verdaderamente en sus corazones. Habían salido a recibir al Señor, llenas de esperanza en la perspectiva de una recompensa inmediata, pero no estaban preparadas para la tardanza ni para el contratiempo. Cuando vinieron las pruebas, su fe vaciló y sus luces se debilitaron. Es interesante que el registro bíblico nos dice que tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor, el contratiempo y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los sinceros a medias empezó a vacilar y cejaron en sus esfuerzos. Pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia, tenían bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. Cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó su fe. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de prueba, esta segunda categoría pareció perder, hasta cierto punto, su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismos o caer. Por aquel mismo tiempo se despuntó el fanatismo. Algunos que habían profesado creer fervientemente en el mensaje rechazaron la palabra de Dios como una guía infalible y pretendiendo ser dirigidos por el Espíritu, se abandonaron a sus propios sentimientos e impresiones e imaginación. Había quienes manifestaban un ardor ciego y fanático. Censuraban a todos los que no querían aprobar su conducta. Sus ideas y sus actos inspirados por ese fanatismo no encontraban simpatía entre la gran mayoría de los adventistas. No obstante, sirvieron para traer oprobio sobre la causa de la verdad. Y Satanás estaba tratando de oponerse por este medio a la obra de Dios y destruirla. El movimiento adventista había conmovido grandemente a la gente. Se habían convertido miles de pecadores y hubo hombres sinceros que se dedicaron a proclamar la verdad hasta en el tiempo de la tardanza.
el príncipe del mal estaba perdiendo sus súbditos, y para echar oprobio sobre la causa de Dios, trató de engañar a algunos de los que profesaban la fe y de trocarlos en extremistas. Luego sus agentes estaban listos para aprovechar cualquier error, cualquier falta, cualquier acto indecoroso y presentarlo al pueblo en formas exageradas, a fin de hacer odiosos a los adventistas y la fe que profesaban. Así, cuanto mayor era el número de los que lograra incluir entre los que profesaban creer en el segundo advenimiento, mientras su poder dirigía sus corazones, tanto más fácil le sería señalarlos a la atención del mundo como representantes de todo el cuerpo de los creyentes. Satanás es el acusador de nuestros hermanos, y en su espíritu, el que inspira a los hombres a acechar los errores y los defectos del pueblo y a darles publicidad, mientras que no se hace mención alguna de las buenas acciones, alguna de este mismo pueblo, siempre está activo cuando Dios obra para salvar las almas. Cuando los hijos de Dios acuden a presentarse ante el Señor, Satanás viene también con ellos. En cada despertamiento religioso está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados. Cuando estos han aceptado algunos puntos de verdad y han conseguido formar parte del número de creyentes, Satanás influye por conducto de ellos para introducir teorías que engañan a los incautos. El hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios y hasta en el mismo lugar de culto y en torno a la mesa del Señor no prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. Ahí está con frecuencia Satanás en las ocasiones más solemnes, bajo la forma de aquellos a quienes puede emplear como agentes suyos. El príncipe del mal disputa cada pulgada del terreno por la cual avanza el pueblo de Dios en su peregrinación hacia la ciudad celestial. En toda la historia de la Iglesia, ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. Así aconteció en los días de San Pablo. Donde quiera que el apóstol fundase una iglesia, habían algunos que profesaban aceptar la fe, pero que introducían herejías que de haber sido recibidas habrían hecho desaparecer el amor y la verdad. Lutero también tuvo que sufrir gran aprieto y angustia debido a la conducta de fanáticos que pretendían que Dios había hablado directamente con ellos y que por lo tanto ponían sus propias ideas y opiniones por encima al testimonio de las Sagradas Escrituras. Muchos a quienes le faltaba fe y experiencia, pero que les sobraba confianza en sí mismos y a quienes les gustaba oír y contar novedades, fueron engañados por los acertos de los nuevos maestros y se unieron a los agentes de Satanás en la tarea de destruir lo que, movido por Dios, Lutero había edificado. También le pasó a los Wesley y a otros que por su influencia y su fe fueron causa de bendición para el mundo. Tropezaron a cada paso con las artimañas de Satanás, que consistía en empujar a personas de celo exagerado, desequilibradas y no santificadas a excesos de fanatismo de toda clase. Guillermo Miller no simpatizaba con aquellas influencias que conducían al fanatismo. Declaró como Lutero que todo espíritu debía ser probado por la palabra de Dios. Decía Miller, el diablo tiene gran poder en los ánimos de algunas personas de nuestra época. ¿Y cómo sabremos de qué espíritu provienen? La Biblia contesta, por sus frutos los conoceréis. Hay muchos espíritus en este mundo y se nos manda a que los probemos.
El espíritu que no nos hace vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo no es de Cristo. Estoy más y más convencido de que Satanás tiene mucho que ver con estos movimientos desordenados. Muchos de los que entre nosotros aseveran estar completamente santificados no hacen más que seguir las tradiciones de los hombres y parecen ignorar la verdad tanto como otros que no hacen tales acertos. El espíritu de error nos alejará de la verdad, mientras que el Espíritu de Dios nos conducirá a ella. Pero podéis decir vosotros, ¿una persona puede estar en el error y pensar que posee la verdad? ¿Qué hacer en tal caso? A lo que contestamos, el Espíritu y la palabra están de acuerdo. Si alguien se juzga a sí mismo por la palabra de Dios y encuentra armonía perfecta en toda la palabra, entonces debe creer que posee la verdad. Pero si encuentra el Espíritu que le guía, no armoniza con todo el contenido de la ley de Dios o su libro, ande entonces cuidadosamente para no ser apresado en la trampa del diablo. Muchas veces, al notar una mirada benigna, una mejilla humedecida y unas palabras entrecortadas, se ha visto mayor prueba de piedad interna que en todo el ruido de la cristiandad. En los días de la Reforma, los adversarios de esta achacaron todos los males del fanatismo a quienes lo estaban combatiendo con el mayor ardor. Y algo semejante hicieron los adversarios del movimiento adventista. No contentos con desfigurar y abultar los errores de los extremistas y fanáticos, hicieron circular noticias desfavorables que no tenían el menor viso de verdad. Esas personas eran dominadas por los prejuicios y los odios. La proclamación de la venida inminente de Cristo les perturbaba la paz. Temían que pudiese ser cierta, pero esperaban, sin embargo, que no lo fuese. Y ese era el motivo secreto de su lucha contra los adventistas y su fe. Las circunstancias de que unos pocos fanáticos se abrieran paso entre las filas de los adventistas no era mayor razón para declarar que el movimiento no era de Dios, que lo fue la presencia de fanáticos y los engañadores en la iglesia en días de San Pablo o de Lutero para condenar la obra de ambos. Despierte el pueblo de Dios de su sonolencia y emprenda seriamente una obra de arrepentimiento y de reforma. Escudriñe las Escrituras para aprender la verdad tal cual es en Jesús. Conságrese por completo a Dios y no faltarán pruebas de que Satanás está activo y vigilante. Manifestará su poder por todos los engaños posibles y llamará en su ayuda a todos los ángeles caídos de su reino. ¿No fue la proclamación del segundo advenimiento lo que dio origen al fanatismo y a la división? Estos aparecieron en el verano de 1844, cuando los adventistas se encontraban en un estado de duda y perplejidad con respecto a su situación real. La predicación del mensaje del primer ángel y del clamor de medianoche tendía directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. Los que participaban en los solemnes movimientos estaban en armonía. Sus corazones estaban llenos de amor mutuo y de amor hacia Jesús, y quienes esperaban ver pronto una sola fe y una sola esperanza bendita los elevaban por encima de cualquier influencia humana y les servía de escudo contra los ataques de Satanás. La parábola dice: tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito: he aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas.
El movimiento adventista había tenido una experiencia donde ellos proclamaban que Jesús había de aparecer para la primavera de 1844. Al pasar el tiempo y llegar el verano, ellos entonces comenzaron a dudar y a tener ese tipo de cabecearon todas y se durmieron. Y ahí es donde se introduce el fanatismo. Y es en el verano de 1844 que se comenzó a comprender este texto. Es el tiempo en que, después de haber dicho que terminaban los 2300 días, se dieron cuenta que en el otoño del mismo año era donde se cumplía la profecía de acuerdo al mensaje proclamado en la Escritura. He aquí viene el esposo. Así que lo que condujo a este movimiento a haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén, que era la señal para comenzar a contar los 2300 días, comenzó a regir en el otoño del 457 a.C. y no en la primavera, como se había creído antes. Cuando se cuenta desde el otoño del 457, entonces se llega al otoño de 1844. Y al darse cuenta de esta diferencia, en el verano de 1844, el movimiento adventista agarra un reavivamiento y agarra una fuerza. Y comenzaron entonces a proclamar a viva voz: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Lo que sucedió después, durante todo ese movimiento, lo estaremos contando en nuestro próximo capítulo. Por lo tanto, amigo que me escuchas, cada paso de lo que sucedió con el movimiento adventista está claramente predicho en la Escritura. Eso nos dice que este movimiento es un movimiento profético. No es un movimiento ideado por algún hombre, sino que estaba predicho en cada paso en la Escritura. Por lo cual te animo y te exhorto a que hagas de la Biblia un tesoro, que te aferres a él y que ciertamente Jesús viene en breve. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, en cuya presencia estoy, Señor, al escuchar y al repasar la historia y ver cómo tú te interesas en cada detalle de la historia y estás presente en cada paso, Señor, no tenemos otra palabra que maravillarnos del grande cuidado y del grande amor que tú tienes hacia nosotros. Permítenos verte en cada detalle de la profecía y permítenos admirarnos de tu grandeza. Bendice a todos los que estén viendo este video y ven pronto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones.